Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Gracias por acompañarnos y gracias por aceptar estar con nosotros a lo largo de estos 30 minutos en donde tendremos temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando sobre la resistencia al cambio. Cómo nos cuesta a veces trabajo el cambio. Estaremos hablando sobre ello. Y en el segundo bloque estaremos hablando sobre puntos ciegos en el desarrollo humano. También ese tema, créanme, les va a interesar muchísimo. Las redes sociales están apareciendo en pantalla para que podamos tener la oportunidad de estar en comunicación de manera muy cercana. Y bueno, empezamos el programa, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto enlazarnos hasta Europa con mi querido Eduardo García Ruiz. ¿Cómo estás? Te vas y ni Hola, ¿qué adiós tal, Guille? dices. No, bueno, sí, es que no hubo mucho tiempo para avisarles a todos los amigos, pero aquí estamos, ya ves, de todos modos, acá estamos. Pero me da mucho Muchas gusto que gracias. aceptes la invitación a pesar de la diferencia de horarios. Y bueno, vamos a platicar de algo que nos cuesta de verdad mucho trabajo, el cambio, esa resistencia que tenemos al cambio, de verdad que puede ser un verdadero dolor de cabeza. Así es, así es. Pues desde el punto de vista de lo que trabajamos aquí siempre contigo, que vemos las cosas desde el punto de vista del budismo tibetano, este, pues esa resistencia al cambio es parte de los estudios filosóficos y va muy de la mano con el concepto de karma, pero también con el concepto de impermanencia, ya que, pues, como se suele decir también, lo único permanente es el cambio, ¿no? Entonces, pues todos los fenómenos eh, que ocurren en el mundo están sujetos a la impermanencia, o sea que nada es igual o permanece siempre tal cual, ¿no? Todo está constantemente cambiando. Lo que pasa es que hay cosas que cambian tan sutilmente que no las notamos, pero todo está cambiando, todo se está, digamos, de alguna manera eh, disolviendo. Entonces, pues sí, la resistencia al cambio, pues es una fuente de sufrimiento. Pero a veces creo que, por ejemplo, cuando, no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, pero cuando nos contratan para separar todos los papelitos azules y de momento nos dicen, ahora tienes que hacer los azules y los amarillos. Y ahí es en donde tú entras en shock porque dices, tendré la capacidad de hacerlo, pero si yo ya soy bueno haciendo nada más los azules, como por qué me están poniendo ahora también a hacer más, más trabajo. O sea, cuando algo dentro de tu rutina cambia por obligación o porque suceden cosas que no esperabas, ahí es en donde verdaderamente te enfrentas a no saber si quieres o no quieres hacerlo. Sí, claro. eh, es, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, a veces la mente está tan habituada, digamos, a un sendero, a un camino, a una forma de ser o de hacer, ¿no? Y en cuanto le mueves un hilito, pues la mente brinca, ¿no? Y ahí entonces es cuando se está manifestando, ¿no? Que en realidad hay una resistencia al cambio, ¿no? Hay una falta de aceptación, ¿no? Y eso, bueno, que estás diciendo tú, pues, quizás no es algo pues tan fuerte, ¿no? Como una enfermedad, por ejemplo, como, no sé, cosas que comprometen mucho más nuestra vida, ¿no? O la forma en la que vemos la vida, pues son cambios, son situaciones para los cuales deberíamos en todo momento prepararnos, ¿no? Pero no lo hacemos. Ahora, ¿de qué manera podemos prepararnos? Bueno, en realidad, bueno, es un poco difícil saber de qué magnitud van a ser los cambios y por dónde nos van a llegar, ¿no? Pero
Pues una de las maneras para prepararse obviamente es practicando la meditación, practicando la calma mental, ¿no? Practicando incluso la meditación analítica, ¿no? Para que te puede conducir, te puede llevar a comprender cuál es la naturaleza, digamos, real de, de la realidad, ¿no? Y a través de ello, pues, cuando llegue un momento de cambio, pues no te tome tan desapercibido, ¿no? No te tome tan por sorpresa y además pues tengas la entereza o la fuerza interior para poder aceptar ese cambio, ¿no? Porque es la falta de aceptación la que produce precisamente el problema, ¿no? El sufrimiento. Ahora, ¿qué sucede cuando estos cambios afectan también a nuestros seres cercanos? Es decir, si estamos casados, a nuestra pareja, a nuestros hijos, no, muchas veces la resistencia al cambio se puede dar no tanto por nosotros, sino también por cómo se ve afectado nuestro entorno. Ah, pues claro, sí, obviamente eso también puede suceder y también pues puede afectar a terceros. Y sí, pues eso también puede influir en la manera en la que decidimos que tanto aceptamos o no el cambio, ¿no? En la medida de que a lo mejor también el cambio puede ser algo positivo, pero quizás en ese momento no lo percibimos o no lo vemos como tal, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí, que cuando afecta a terceros, a tus seres queridos, como tú dices, a tus hijos, tu familia, tu esposa, tu pareja, quien sea, pues claro que eso también complica un poco eh, la situación, porque si es algo que les va a afectar demasiado, pues sí empiezas tú a plantearte o a pensar cómo se los vas a decir o cómo se va a integrar eso también en sus vidas, pero ahí es donde también entra otro factor, ¿no? Que es también importante dentro de la filosofía budista, que es la motivación, ¿no? O sea, por qué haces las cosas, para qué las haces y cómo las puedes transformar en algo que sea de beneficio para ti y para los demás. Claro, y ahora, mientras te escuchaba, pensaba, cuando realmente se presenta un cambio drástico, ¿no? Un cambio fuerte, y a lo mejor estamos no tan resistentes al cambio, sino deseando aceptarlo. Pero, ¿qué tanta cautela debemos de tener ante el cambio? ¿Debemos de aventarnos como el borras o sí tener cierta resistencia un poquito? Bueno, también ahí entra otro factor, ¿no? Que es el factor de la sabiduría, ¿no? En el que pues también debemos darnos por eso ese momento, ese tiempo para meditar, para poder estar en calma y permitir que nuestra sabiduría interior aflore y y nos conduzca a tomar una decisión que sea ordenada, digamos que sea adecuada para que esa situación de cambio pues no nos genere ese sufrimiento ni a nosotros ni a los demás, ¿no? Claro, es en teoría o así coloquialmente, pues es un poco difícil pensarlo, ¿no? Por ejemplo, si te dijeran que tienes una enfermedad gravísima y que no te vas a curar, pues claro que es muy fuerte, ¿no? Y no puedes hacer mucho porque pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? Pero lo que puedes hacer por ti y por quienes te rodean, pues es realmente transformar ese hecho y volverlo una situación, digamos, mm, en lugar digamos, de quitarle la carga negativa que tiene y transformarlo en un evento que le dé la posibilidad a todos de transformar sus mentes, ¿no? Volcarse hacia el lado, digamos, en este caso, por ejemplo, hablando de una enfermedad muy grave, terminal, ¿no?
pues, por ejemplo, poderse dar cuenta de la impermanencia en sí y además poder estar agradecido, ¿no? Con todo lo que has vivido hasta ese momento y a tus seres cercanos, pues también tener la oportunidad de, digamos, de agradecer lo que han vivido contigo y transformar todo ese sufrimiento entonces en paz, en amor y en compasión, ¿no? Que finalmente el amor, la compasión, la sabiduría, cuando están unidos, pues dan pie a la liberación, ¿no? A la liberación del sufrimiento. Entonces aquí lo que tú sugieres es a través de la meditación poder analizar esta situación para ver, digamos, los pros, contras, analizarla de alguna manera para poder en un momento dado afrontarla de la manera en que nosotros consideremos que es la óptima, ¿correcto? Pues sí, ah, digamos que dicho a grandes rasgos, sí. Claro que este análisis no es un análisis digamos, como a lo que normalmente estamos acostumbrados, ¿no? No es un análisis meramente, mm, ¿cómo podemos decir? Muy mental, ¿no? Sino más bien es como, digamos, desde el punto de vista budista, pues es un análisis profundo, es un análisis como tal de la realidad, ¿no? De cómo acontecen las cosas tal cual son, sin echarle nosotros de nuestra cosecha, sin, sin añadirle más, ¿no? Sino ver realmente tal cual es, ¿no? O sea, no es negar, no es ponerse una venda en los ojos, ¿no? Y decir, no, no estoy enfermo, no pasa nada, voy a vivir mucho tiempo todavía. No, más bien es darse cuenta de cuál es la situación real, tal cual, y darse cuenta cómo esa situación, por qué me genera a mí un sufrimiento, por qué ese cambio me genera a mí sufrimiento. Y entonces al observar el sufrimiento en sí, inmediatamente, bueno, no inmediatamente, pero paulatinamente se disuelve, porque generalmente todo el sufrimiento es producto de la distracción de la mente y porque la mente alimenta constantemente esas fuentes de sufrimiento. A la mente desordenada, digamos, a la mente ordinaria, pues eso es lo que le gusta, ¿no? Echarle más leña al fuego. Pero en cuanto tú paras y puedes estar tranquilo contigo mismo y observar cómo, por ejemplo, el sufrimiento, cómo surge en tu mente, cómo se transforma en tu mente y cómo se disuelve también. Entonces es todo ese proceso. Y evidentemente tenemos que estar muy perceptivos, ¿no? A este tipo de situaciones. Pues sí, porque generalmente la vida, pues andamos como en piloto automático, ¿no? Salimos de la casa, al trabajo, esto, lo otro, y la mente está muy distraída y muy ocupada en diferentes cosas, ¿no? Que llaman su atención. Pero en realidad el interior pocas veces te das la oportunidad de ver hacia adentro, ¿no? O sea, a veces de manera natural en el día, a lo largo del día hay momentos en que esa visión interna, digamos, se activa. Y son esos momentos en los que estás tranquilo, en los que estás inspirado para hacer algo, para escribir algo, para, no sé, dibujar, no sé. Entonces, si nosotros fomentamos cada vez más esos estados de calma mental, pues podemos cada vez más también percibir cómo todo de instante en instante se está transformando, cómo todo de instante en instante está cambiando y así pues no, no seremos víctimas, digamos, del tiempo, del cambio, de lo inevitable, ¿no? De los factores que son inevitables, ¿no? Como son
la enfermedad, la vejez, la muerte, ¿no? Todas esas situaciones son sufrimientos naturales que son inevitables, pero lo que sí puede evitarse es la manera en la que la mente percibe esos eventos, cómo reacciona y, y en qué medida la mente se libera a sí misma de ese sufrimiento, ¿no? Para alcanzar lo que el Buda enseñó, pues el nirvana, ¿no? La liberación de todo sufrimiento. Bien. Oye, pues como siempre es un gusto el escucharte. Muchas gracias, Eduardo. Y si queremos contactarte, ¿dónde podemos hacerlo? Uy, pues ahorita como tuve que cambiar mi teléfono, este, pues puede ser a través de la página de Facebook, Budismo Tibetano, Puebla, México. Ahí tiene un chat, entonces, bueno, por el momento ahí es lo más sencillo. Perfecto. Te mando un abrazo, Eduardo, que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, igualmente, Gilberto, que estés muy bien y gracias. Hacemos una pausa. En unos segundos estaremos hablando sobre los puntos ciegos en el desarrollo humano.